No sé ni cómo empezar sin que suene exagerado, pero te juro que nunca había sentido algo así en el pecho, como si me hubieran metido un puño entero y estuvieran apretando sin parar. Me quedé apoyado en la encimera de la cocina, temblando, mientras veía cómo el vaso que tenía en la mano se resbalaba y se hacía pedazos en el suelo. Y no fue por un accidente ni por torpeza, fue porque llevaba más de una hora viendo a mi mujer llorar en silencio en el salón, pensando que yo estaba dormido, y escuchando cómo repetía una y otra vez un nombre que no era el mío. Lo murmuraba tan bajito que yo mismo dudé si lo había oído bien, pero el tono, ese tono me dejó congelado. No era el típico ¡ay qué desastre de día! Era otra cosa. Una mezcla rara entre nervios y ilusión. Y cuando escuchas a tu mujer hablar con ilusión sin que tú formes parte de esa emoción, créeme, algo se rompe dentro de golpe. Ahí empezó todo. Ese instante tan absurdo, tan pequeño, tan cotidiano, pero tan fuera de lugar que me dejó helado. Yo en la cocina, con un vaso en la mano, ella a unos metros, en nuestro salón, llorando como si no pudiera decirle a nadie lo que le pasaba. Y lo peor es que yo no tenía ni idea. Ninguna. No había discusión reciente, no habíamos tenido un problema gordo, ni una crisis típica de pareja. Nada. De hecho, si me preguntas, hasta hace 2 semanas yo habría jurado que estábamos bien, con nuestras cosas de siempre, pero bien. Un matrimonio normal de Madrid, currando como todos, escapándonos algún finde para desconectar, peleándonos por tonterías como cualquier pareja que lleva más de 10 años junta. Eso es lo que yo creía, al menos. Pero aquella noche, ese momento tan raro, me dejó con la sensación de que algo se había roto sin que yo lo viera venir. Y no pude volver a dormirme. Yo estaba detrás de la puerta de la cocina, escuchando su respiración entrecortada, y te juro que me costó no salir y preguntarle directamente qué estaba pasando. Pero había algo en su postura, en cómo se abrazaba a sí misma en el sofá, que me frenó. Como si no tuviera derecho a preguntarle nada. Como si la distancia entre nosotros hubiera crecido sin avisar, como si fuese un desconocido molesto que no debía interrumpir. Me quedé así un buen rato, escuchando cómo intentaba calmarse, y al final, cuando se levantó y fue al baño, salí de la cocina como si nada y fingí estar buscando agua. Ella me miró con los ojos rojos, pero no dijo nada. Ni una palabra. Solo un ¿qué haces despierto?, dicho con esa voz ronca del llanto que intenta esconderse. Le dije que no podía dormir, que tenía sed, que tal vez la cena me había sentado regular. Y me respondió con una tan seco que me dejó aún más confundido. Fue como si quisiera que me diera cuenta de que algo iba mal, pero al mismo tiempo no quisiera que yo preguntara nada. Ese equilibrio absurdo que solo se da cuando alguien está luchando por dentro con algo que no quiere confesar. A partir de ahí, todo empezó a ponerse raro. Y lo digo así, raro, porque no quiero adornarlo ni convertirlo en un drama de película. Simplemente empezó a comportarse de forma distinta, como si algo se le hubiese atragantado y no supiera cómo sacarlo. No era distante del todo, pero tampoco cercana. No era fría, pero tampoco cálida. Me hablaba, sí, pero con frases cortas. Y yo, por algún motivo que todavía no entiendo del todo, me puse en modo automático, hacer las cosas de siempre, comportarme igual que siempre, fingir que no había notado nada, como si ignorarlo fuese a arreglarlo. Pero la verdad es que cada día que pasaba, la sensación de que algo se me escapaba se hacía más fuerte, como cuando intentas sujetar agua con las manos y, por más que aprietes, se escurre. La cosa se puso peor cuando empecé a notar que se marchaba más temprano de casa por las mañanas. Antes siempre me daba un beso rápido con el café en la mano, un gesto pequeño pero nuestro. Pero esas semanas empezó a salir con prisas, sin beso, sin café, casi sin mirarme. Voy justa de tiempo, decía. Pero luego yo cogía el coche y la veía desde la ventana caminando despacio calle abajo,
como si quisiera evitar que coincidiera con ella en el portal. Eso sí que me jodió, porque ya no podía fingir que no pasaba nada. No es normal que tu mujer quiera evitar verte por la mañana. No lo es. Eso te golpea. Te deja en silencio un buen rato, sentado en el borde de la cama, preguntándote qué coño has hecho tú para merecerte esa distancia. Y no fui valiente en esos días, te lo digo sin vergüenza. No pregunté nada. ¿Ni un estás bien? ¿Ni un te pasa algo? Me daba miedo la respuesta. Miedo real. Miedo de verdad. Porque si preguntaba y me decía algo grave, ya no podía volver atrás. Y yo todavía quería creer que era cansancio, estrés, un mal mes en el trabajo, cualquier cosa que no implicara que la distancia entre nosotros llevaba creciendo más tiempo del que yo había visto. Pero los silencios se fueron acumulando. Las miradas esquivas. Los luego te cuento que nunca llegaban. Los estoy cansada que se repetían cada noche. Y yo, mientras tanto, tragándome todas mis dudas. No porque fuese idiota, sino porque me resistía a aceptar que algo que había construido durante tantos años podía tambalearse en cuestión de días. Es curioso cómo nos aferramos a la idea de que todo está bien, incluso cuando ya sabemos que no lo está. Un sábado por la mañana, mientras estábamos desayunando, me di cuenta de que estábamos sentados como dos desconocidos en un bar cualquiera, sin conversación, sin miradas, sin planes. Ella con el móvil en la mano todo el tiempo, como si fuera un salvavidas que la mantenía alejada de hablar conmigo. Ese día no lloró, no murmuró ningún nombre, no hizo nada raro. Pero el silencio fue tan evidente que me recorrió un escalofrío que no se me quitó en todo el día. Era como si estuviera esperando algo, o pensando en algo, o convencida de que yo ya no pintaba nada en esa ecuación. Y ahí fue cuando empezó el verdadero deterioro de la relación, ese deterioro que no huele a traición todavía, pero sí a abandono, a desgaste, a un vacío que no sabes de dónde ha salido. Empecé a dudar de todo. De si seguía enamorada. De si le fallé en algo. De si necesitaba espacio. De si había algo que yo debía hacer para cambiarlo. Y, por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentirme fuera de mi propia casa. Como si estuviese visitando un lugar que antes era mío, pero que ya no me reconocía. Yo te juro que quería hablar con ella, que quería enfrentar ese silencio que nos estaba devorando. Pero cada vez que intentaba sacar el tema, ella encontraba una manera de esquivarlo. Uno ahora, un luego hablamos, un estoy cansada. Y al final, yo también dejé de insistir. Porque también me cansé. Me cansé de hablarle a una pared. Me cansé de sentir que cualquier pregunta mía iba a romper algo. Me cansé de ser el único que parecía darse cuenta de que algo se estaba desmoronando. Y ahora, viéndolo con distancia, creo que parte de mí ya lo sabía. Sabía que algo había detrás. No sabía el qué, ni quería imaginarlo. Pero el deterioro comenzó ahí, en ese primer vaso roto en la cocina, en esas lágrimas que ella no sabía cómo esconder, en ese nombre que no supe interpretar entonces. Algo se movió esa noche, algo que yo no entendí, pero que nos empujó hacia una caída que yo ni siquiera sabía que estaba empezando. No sé si alguna vez has tenido la sensación de que algo te está observando desde dentro de tu propia casa, como si hubiese una presencia silenciosa metida en las paredes, esperando a que tú hagas el movimiento que confirme lo que ya intuyes. Pues así me sentía yo durante esos días, caminando por el piso como si fuera un invitado incómodo, intentando no hacer ruido, observándola sin que ella se diera cuenta, buscándole señales que me dijeran que todo seguía en orden, aunque en el fondo ya sabía que no era así. Lo que no sabía era que el descubrimiento no iba a venir ni de un mensaje, ni de llamadas raras, ni de perfumes que no conozco, ni de nada de eso, iba a llegar de una forma que nunca habría imaginado. Una cosa tan ridícula y tan inesperada que todavía hoy, cuando lo pienso, se me revuelve algo en el estómago.
Llevábamos una semana rara. Ella cada vez más metida en sí misma, yo cada vez más incómodo preguntándome si debía enfrentarla o dejar que el tiempo hiciera algo por nosotros. Y un jueves por la tarde, después de trabajar, pensé que lo mejor era intentar romper esa distancia con un gesto normal, un gesto pequeño, algo que antes habría sido lo más sencillo del mundo. Te hablo de cocinar juntos. Antes nos salía natural, ella cortando la cebolla, yo preparando la carne, comentando tonterías del día, riéndonos de cualquier cosa. Y yo, desesperado por recuperar aunque fuera 5 minutos de esa normalidad, compré los ingredientes para hacer lentejas, algo que a los dos nos gustaba y que nunca nos fallaba. Pensé que quizá, con un plato caliente encima de la mesa, podríamos hablar sin que pareciera un interrogatorio. Cuando llegué a casa, ella estaba en el salón, pero no estaba sentada. Estaba de pie, mirando por la ventana, con los brazos cruzados, como si esperara a alguien. Me saludó tarde, distraída, sin mover un músculo de la cara. Le dije que traía las cosas para cocinar y ella asintió sin entusiasmo, como si yo hubiese anunciado que había comprado detergente. Esa indiferencia me golpeó fuerte, pero aún así me puse a cortar las verduras, intentando no mirar el reloj, esperando a que surgiera algo, una conversación, una frase, cualquier cosa. Y ahí, mientras picaba zanahorias sobre la tabla, fue cuando escuché un sonido que jamás habría esperado escuchar en mi propia casa, su risa. Pero no una risa normal, sino una risa nerviosa, contenida, como esas que sueltas cuando estás hablando con alguien que te remueve algo por dentro. Lo extraño es que no tenía el móvil en la mano, no había llamada, no estaba escribiendo nada. Estaba mirando hacia la ventana, sonriendo, como si estuviera reaccionando a algo que pasaba abajo en la calle y que yo no podía ver desde la cocina. Me acerqué al salón con el cuchillo aún en la mano, no porque estuviera dispuesto a nada, sino porque no pensé en dejarlo. Ella ni me miró. Se asomaba a la ventana como si buscara una señal. Y entonces la vi hacer algo que me dejó helado, se tocó el pelo de esa forma que solo hacía cuando quería gustar. Era un gesto pequeño, rápido, pero lo reconocí de inmediato. Lo hacía cuando nos conocimos, cuando estábamos en un bar y ella quería captar mi atención. Lo hacía antes de que yo le pidiera matrimonio. Lo hacía cuando estaba nerviosa porque iba a ver a alguien que le importaba. Y te prometo que esa noche lo hizo igual, idéntico. Ese gesto fue como un codazo en el pecho. Me acerqué despacio y le pregunté qué pasaba. Me dijo nada, de forma automática, sin apartar la mirada de la calle. No insistí. Me quedé a su lado, fingiendo que observaba lo mismo que ella, aunque no veía nada extraño excepto un coche aparcado donde siempre aparcaban los vecinos. Ella se alejó unos pasos de la ventana, respiró hondo y trató de ocultarlo, pero era evidente que se había puesto nerviosa. Le pregunté si estaba esperando a alguien. Claro que no, me soltó, molesta, como si yo fuese un idiota. Y se fue directamente al baño, cerrando la puerta tras de sí y dejándome ahí, plantado, intentando reconstruir mentalmente lo que acababa de ver. El problema es que no estaba loco. Yo no imaginé ese gesto. Yo no inventé esa sonrisa nerviosa. Yo no interpreté mal su forma de moverse. Algo estaba pasando, y ese algo tenía que estar relacionado con lo que había hecho frente a esa ventana. Yo no sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que estaba esperando una señal que no venía de mí. Seguí preparando la cena, pero no recordaba ni cómo cortaba las verduras ni cuánto tiempo tenían que estar al fuego. Ella salió del baño más tranquila, aunque con la cara de quien ha llorado un poco, y se limitó a decir voy a ducharme. Y ahí fue cuando la idea estúpida, absurda, impropia de mí, se me metió en la cabeza sin avisar. Mirar por la ventana para ver qué había sido tan interesante como para sacarle una sonrisa después de varios días llorando por las noches. No buscaba pruebas, no buscaba descubrir nada grave, solo quería entender.
No pensé que me iba a estrellar de frente contra la verdad. Me asomé. Y ahí lo vi. Un hombre apoyado en un coche gris oscuro, mirando hacia arriba, exactamente hacia nuestra ventana. Llevaba las manos en los bolsillos y parecía relajado, como si esa fuera una rutina que tenía bien interiorizada. Cuando levantó la cabeza de nuevo, no estaba mirando el edificio, estaba mirando directamente nuestra ventana. Y no sé cómo explicarte esto sin sonar exagerado, pero te juro que se notaba que esperaba algo. Un gesto, una señal, lo que fuera. Era tan obvio que me quedé quieto, observándolo sin parpadear. A los pocos segundos, él levantó una mano, apenas un movimiento pequeño, algo entre saludo y confirmación. Y ahí supe que no estaba saludando al edificio. Ni a mí. Había sido para ella. Mi reacción fue tan absurda como sincera, me aparté de golpe, con el pulso acelerado, como si me hubieran pillado robando. Me apoyé en la pared y pensé no puede ser, no puede ser, no puede ser, pero sí podía ser. Era real. Era simple. Era evidente. Él había estado ahí antes. Ella sabía que iba a estar ahí. Ella lo había estado esperando. No necesitaba más. En ese instante, todo lo que había pasado las últimas semanas cobró sentido en un golpe seco. Ese nombre que murmuraba llorando. Esa distancia tan repentina. Las salidas antes de tiempo, los silencios, su necesidad constante de mirar por la ventana. Todo apuntaba a lo mismo. Me asomé otra vez, convencido de que tal vez el tipo ya se habría ido, pensando que estaba interpretando mal la situación, pero no. El hombre seguía allí, solo que esta vez no estaba mirando hacia arriba. Estaba mirando su móvil. Y, como si la vida ese día quisiera destrozarme poco a poco, vi cómo sonreía al mirar la pantalla. Una sonrisa parecida a la que ella había tenido minutos antes. Una sonrisa que no tenía nada que ver conmigo. Fue en ese momento cuando la escuché salir de la ducha. Me aparté automáticamente de la ventana, como si hubiese cometido un delito. Ella entró al salón y se secaba el pelo con una toalla. Me miró brevemente y me preguntó ¿ya está la cena? Yo no respondí. No podía. Ella repitió la pregunta con un tono más alto, porque supongo que le pareció raro que yo no reaccionara. Le dije que sí, que casi estaba, y me fui directamente a la cocina sin mirarla. Ella fue detrás de mí y me dijo algo que todavía me tengo atravesado, no me mires así, ¿qué te pasa? Ese no me mires así fue la confirmación de que había visto mi cara, de que sabía que yo había notado algo, de que ya no podía seguir escondiéndome detrás de mis excusas. Pero aún así no dije nada. Ella tampoco. Y ese silencio fue aún más violento que cualquier grito. Yo sabía lo que había visto. Ella sabía que yo sabía. Y sin embargo, los dos nos comportamos como dos desconocidos que coinciden por educación en la misma cocina. La cena quedó como un decorado. Los platos servidos, el olor a lentejas por toda la casa, los cubiertos brillando encima de la mesa, y ninguno de los dos probó bocado. Ella se levantó después de un par de minutos y dijo que estaba cansada, que se iba a acostar. Yo me quedé ahí sentado, escuchando cómo se cerraba la puerta del dormitorio. Y lo único que pude pensar fue que ese hombre en la calle no había aparecido por casualidad. Ella lo había estado esperando. Él sabía a qué hora aparecer frente a nuestra ventana. Ella había sonreído primero. Él había respondido después. Esa noche no dormí. Y por primera vez en mi vida, supe que mi mujer tenía a otro. Sin mensajes, sin llamadas, sin pruebas tecnológicas de por medio. Solo una ventana, una mirada y una señal que no estaba destinada a mí. Cuando llegó la mañana siguiente yo ya llevaba horas sentado en la mesa del salón, mirando fijamente la taza de café que se había quedado fría sin que yo le hubiera dado un sorbo.
No podía dejar de pensar en la imagen del hombre apoyado en el coche, en la forma en que ella había sonreído antes de irse al baño, en la manera en que había evitado mirarme al preguntar si la cena estaba lista. Tenía la sensación de que estaba viviendo en mi propio piso como si fuese un invitado temporal, alguien que todavía no sabe dónde guardar sus cosas. Y aún así, esa mañana, cuando ella salió del dormitorio con el pelo mojado y el móvil en la mano, había una calma en ella que me resultó insoportable. No era calma real, era esa calma que tiene alguien que ya tomó una decisión que tú no conoces. Entró en la cocina sin verme a primera vista y cuando al fin lo hizo, se frenó un segundo. Llevaba esa expresión rara, entre nerviosa y contenida, como si estuviera evaluando si yo había descubierto algo o si todavía podía seguir fingiendo que todo era normal. Le dije tenemos que hablar con la voz tan tensa que hasta yo mismo me sorprendí, porque no gritaba, no temblaba, pero estaba tan cargada que tuve la impresión de que cualquier palabra que añadiera podía desencadenar algo irreversible. Ella dejó el móvil sobre la encimera sin mirarme y se apoyó con las manos en la madera como si se preparara para un interrogatorio que no quería afrontar. ¿Sobre qué?, preguntó, y me molestó el tono que usó, ese tono de quien quiere hacerse el sorprendido pero que no tiene ninguna curiosidad real. Me levanté despacio y la miré directamente. Ayer había un tío bajo la ventana, dije, sin adornos, sin rodeos, sin intención de suavizar nada. Ella parpadeó apenas un segundo, como si buscara tiempo para medir su respuesta, pero guardó silencio, así que continué. Tú estabas ahí mirando y sonriendo. Él levantó la mano. No intentes decirme que era casualidad. Ella respiró profundo y apartó la mirada hacia la nevera, como si la respuesta estuviera escrita ahí. Tardó tanto en hablar que pensé que iba a inventarse alguna historia absurda, pero cuando finalmente abrió la boca dijo algo que no esperaba. No es lo que piensas. Me reí, no pude evitarlo, pero no fue una risa de humor, fue una risa seca que me salió sola. Dime entonces qué es lo que tengo que pensar, le dije, y tuve que agarrarme al respaldo de la silla para no perder la calma. Ella empezó a moverse por la cocina como quien busca cualquier excusa para no quedarse quieta, abrió un cajón, luego otro, se sirvió agua que no bebió y al final dijo, es alguien que conozco de hace tiempo. No estamos juntos ni nada. Eso me encendió por dentro. Pues parece que si esperabas algo de él, solté sin elevar la voz pero marcando cada palabra. Ella se giró bruscamente. No digas tonterías, dijo, y en esa frase había más irritación que vergüenza. Ahí supe que no me lo iba a poner fácil. Di un paso hacia ella. ¿Quieres que te cuente exactamente lo que vi? ¿Quieres que detalle cómo te quedaste quieta como si estuvieras esperando una señal? Ella apretó los labios, pero no me pidió que parara, así que seguí. Vi la sonrisa. Vi el gesto del pelo. Vi a un hombre que sabía perfectamente desde qué ventana le iban a mirar. Ella se apoyó contra la mesa, cruzó los brazos y dijo con fastidio, «Estás exagerando». Esa frase fue la chispa que me faltaba. Me acerqué más, no para intimidarla, sino porque no soportaba seguir hablando desde lejos. No estoy exagerando. Estoy describiendo hechos. Y tú no estás negando nada. Solo estás intentando que parezca que me lo invento. Ella entrecerró los ojos, harta, tensa, como si yo fuese el que estaba provocando un conflicto inexistente. No te lo estás inventando, dijo al fin. Pero tampoco es lo que crees. Me quedé esperando que lo explicara, pero no lo hizo. Pues explícame tú lo que es, dije, sin apartar la vista de su cara. Explícame por qué estabas llorando en el salón la otra noche diciendo un nombre que no era el mío. Explícame por qué llevas semanas evitándome. Explícame por qué parecía que estabas esperando un puto aviso desde la calle. Ella reaccionó al oír eso del nombre. Bajó la mirada y se mordió el labio, como si hubiese recibido un golpe inesperado. No me escuchaste bien, murmuró.
Estaba pensando en cosas. No dije ningún nombre. Mi rabia subió de golpe. Lo dijiste. Y no voy a repetirlo porque no creo que necesites que te recuerde algo que tenías tan metido en la cabeza que lo soltabas llorando. Ella me miró de repente, con los ojos abiertos y el pulso acelerado. Era evidente que no esperaba que yo hubiese escuchado esa parte. Yo no sabía que estabas despierto, dijo intentando recuperar control. Me acerqué todavía más, sin gritar, sin perder el tono. Pues lo estaba. Y lo escuché todo. Y no voy a fingir que no pasó. Ella se apartó de mí, dio la vuelta a la mesa y se quedó de espaldas, como si necesitara aire. No estoy con él, repetía, pero no decía nada más. Y ahí fue cuando me enfadé de verdad. No estás con él pero lo esperas desde la ventana. No estás con él pero sonríes cuando aparece. No estás con él pero hace semanas que no me miras como me mirabas antes. No estás con él pero dices su nombre llorando, ¿qué más necesitas para reconocer lo obvio? Ella apretó los puños y dijo casi entre dientes, no he tenido nada con él. Entonces, ¿qué has tenido?, le pregunté acercándome otra vez. Ella se giró y esta vez su mirada estaba llena de una mezcla de vergüenza, cansancio y rabia. Es alguien con quien hablé. Ya está. Hablamos. Nada más. Yo sentí cómo se me tensaba todo el cuerpo. ¿Hablaste de qué manera?, pregunté, porque ya sabía que no se refería a una conversación normal. Ella respiró hondo y dijo, de una forma que no debería. Pero no pasó nada físico. Te lo juro. Aquello no me calmó en absoluto. Me dolió más. Porque descubrí que lo que me destrozaba no era solo la posibilidad de que me hubiera engañado con otro cuerpo, sino que había compartido con él cosas que ya no compartía conmigo. ¿Cuánto tiempo lleváis así?, pregunté, y ella tardó tanto en responder que tuve que repetir la pregunta. No lo sé, dijo finalmente, y esa frase me atravesó como una declaración clara de que llevaba demasiado tiempo. Me pasé la mano por la cara y caminé por la cocina intentando no reventar. Ella se acercó y dijo, no quería que lo descubrieras así. Esa frase fue gasolina. ¿Así? ¿Cómo? Asomándome a mi propia ventana, o escuchando cómo dices otro nombre en mi salón, o viendo cómo te arreglas sin motivo, o notando que te vas temprano para no cruzarte conmigo. Ella cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. No sé cómo explicarlo, dijo, y ahí perdí la paciencia. Explícalo como te salga, pero explícalo ya. Ella se quedó quieta un segundo, respirando como si estuviera a punto de dar un salto al vacío, y entonces lo soltó, empezó como algo tonto. No sé ni cuándo. No sé ni por qué. Necesitaba sentir algo distinto. No iba a llegar a nada. Solo era hablar. Solo hablar. ¿Hablar de qué?, insistí, y ella me sostuvo la mirada con dificultad. De cosas que contigo ya no hablo. De cosas que me hacían sentir que todavía, no sé. Yo completé la frase por ella. Que todavía importabas, que todavía gustabas. Ella tragó saliva. No quería hacerte daño. No quería llegar a esto. No pensé que se me fuera de las manos. Me acerqué despacio, sin gritar, sin temblar. ¿Y cuándo se te fue de las manos exactamente? ¿Cuándo empezaste a llorar su nombre o cuándo empezaste a esperarlo desde la ventana? Ella apretó los ojos de nuevo, como si esperara un golpe que no iba a llegar. No quería que lo vieras. Esa frase me derrumbó de una forma que no supe manejar. Lo viste tú primero, le dije. Fuiste tú quien se alejó de mí. Fuiste tú quien dejó de hablarme. Fuiste tú quien dejó de compartir la cama conmigo aunque durmiéramos ahí. Y ahora dices que no querías que lo viera. Ella se sentó de golpe en la silla, como si el peso de la conversación la hubiera vencido. No sé cómo volver atrás, murmuró.
Me quedé mirándola, sintiendo una mezcla de furia, tristeza y una especie de claridad que no tenía antes. No puedes volver atrás, dije. Pero sí puedes decirme la verdad. Toda. Ahora. Ella levantó la cabeza y se quedó en silencio un largo rato. Al final dijo, me confundí. Me dejé llevar. Me hizo sentir algo que pensé que ya no tenía. No pasó nada físico, pero sí pensé en que pasara. Y no supe parar a tiempo. Esa confesión fue brutal. No gritó. No lloró. No se disculpó. Simplemente lo dijo. Y yo sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. El día después de la confrontación amaneció con una sensación tan pesada que parecía que el aire del piso se había vuelto espeso. No dormimos en la misma cama. Ella se quedó en el dormitorio, yo en el sofá, y aunque no escuché ni llanto ni movimientos raros, sabía que estaba despierta igual que yo, esperando a que el silencio hiciera el trabajo que ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer. Pero yo no tenía intención de quedarme quieto. No después de lo que había admitido. No después de semanas de tratarme como si fuera un mueble más del salón. Ese tipo de traición emocional no se digiere con calma, ni se deja pasar. Y aunque yo no soy de esos que montan escenas teatrales o que buscan vengarse de una manera destructiva, tenía claro que no iba a dejar que ella siguiera llevándose de mí el beneficio de la duda. No después de haberme mentido mirándome a los ojos. La venganza que me estaba planteando no era un impulso infantil ni un daño por daño. Era otra cosa. Una forma de devolverle a ella el golpe emocional de la única manera que sé hacerlo, quitándole aquello que más daba por sentado. Ella siempre había confiado en que yo sería el hombre estable, el que lo resuelve todo, el que nunca pierde el control, el que siempre aguanta, el que nunca la deja sola. Y yo había cumplido ese papel durante años como si fuera mi obligación natural. Pero no lo era. Así que en cuanto amaneció, mientras ella aún estaba encerrada en el dormitorio, agarré el portátil, mi cartera y las llaves y salí del piso sin avisar. No se lo esperaba, porque yo nunca hacía eso. Ese primer gesto ya fue una declaración. Me fui directo a la oficina de un amigo que trabaja en una gestoría. Le expliqué, sin dar demasiados detalles, que necesitaba asesorarme para separar cuentas, revisar el contrato de alquiler y ver opciones para desvincularme del piso sin que ella pudiera frenarlo. Él me miró con la cara de quien sabe perfectamente que pasa algo grave pero no quiere meterse, y me dijo que sí, que podía ayudarme a dejar todo preparado para moverme rápido si fuera necesario. Mientras me explicaba los trámites, yo sentía una calma tensa que no había sentido en semanas, una claridad incómoda que me decía que lo que iba a hacer era justo. Después de eso, fui a mi trabajo y pedí el día libre. No porque estuviera demasiado afectado para trabajar, sino porque tenía un plan que requería tiempo y precisión. Lo primero fue llamar a un hotel en Sol donde había estado alguna vez por trabajo y reservar una habitación durante 4 días. Lo segundo fue vaciar la mitad de mi ropa del armario. No toda. No quería que pareciera una huida. Quería que se notara el espacio vacío, que al abrir el armario ella viera que la mitad del hueco estaba libre. No dejé notas, no dejé explicaciones, no dejé nada que suavizara el golpe. Solo un vacío evidente y el hecho de que yo no estaba en casa. Antes de irme, hice algo que no me enorgullece, pero que sé que era necesario para lo que quería lograr. Quité las llaves de mi copia del buzón y dejé únicamente las suyas. Ella siempre se encargaba del correo, pero yo sabía que había algo ahí que le irritaría profundamente, asumir que ahora tendría que cargar sola con una responsabilidad más. Algo tan pequeño la afectaría más de lo que parece, porque ella siempre había dado por hecho que yo solucionaba esas cosas sin que ella se enterara. Cuando salí del piso, no cerré la puerta de golpe ni hice ruido. Solo me fui.
Y aunque pareciera simple, ese gesto era en sí una venganza emocional, desaparecer sin explicaciones, dejarla sola con todo lo que había provocado, obligarla a enfrentarse a una realidad en la que yo ya no era su pilar estable. Llegué al hotel, dejé mi maleta en la cama, me tumbé un momento y respiré hondo. No estaba huyendo de ella, estaba retirándome de un lugar donde ya no se me respetaba. A las 3 horas, ella me llamó. No contesté. A la segunda vez tampoco. A la tercera me dejó un mensaje: ¿dónde estás? No entiendo qué estás haciendo. Lo escuché sin emoción. No era rabia ni tristeza. Era una especie de satisfacción amarga. Ella siempre había tenido el control emocional de la relación, y por primera vez era ella quien no sabía qué estaba pasando. A la sexta llamada la dejé sonar completa. Y fue ahí cuando supe que mi ausencia le dolía más que cualquier grito. Esa noche, mientras yo cenaba solo en un restaurante a 2 calles del hotel, ella siguió llamando. Al final mandó un mensaje que decía: necesitamos hablar. No puedes desaparecer así. Estoy preocupada. Lo leí varias veces. La palabra preocupada me hizo reír sin humor. Preocupada estaba yo cuando la veía llorar en el salón sin explicarme nada. Preocupado estaba yo cuando la veía mirar por la ventana esperando al otro. Preocupado estaba yo cuando murmuraba su nombre por la noche. Ahora ella sentía lo que significa quedarse sin respuestas. La segunda parte de mi venganza fue algo más práctica, pero igual de calculada. Teníamos planeado desde hacía semanas ir a cenar el sábado con unos amigos en Malasaña. Ella había insistido mucho en ir, incluso antes de que la distancia entre nosotros se hiciera tan evidente. Yo sabía que si no aparecía, ella tendría que inventar una excusa. Sabía que eso la obligaría a confesar algo o a mentir de una forma que la pondría incómoda. Así que dejé pasar el día, sin escribirle, sin responder. A las 8 me escribió: ¿vas a venir? No puedo cancelar a última hora. A las 8:30 volvió a escribir: di algo, por favor. Y a las 9, cuando ya debía estar llegando al sitio, le mandé un mensaje de una sola línea: ve sola. El mensaje tardó exactamente 1 minuto en marcar el doble check. Y 10 minutos después me llegó su respuesta: ¿qué pretendes con esto? Yo sabía que estaba probablemente temblando mientras escribía. La imaginé entrando al restaurante, intentando que no se le notara el descontrol, diciendo que yo me había puesto malo o que tenía trabajo. Sabía que sus amigos notarían algo, que harían preguntas. Y eso era parte del castigo emocional que yo quería que sintiera, tener que dar la cara por primera vez. Esa misma noche, cuando ya estaba de vuelta en el hotel, me llegó un audio suyo. Lo escuché entero sin moverme. Decía que no podía vivir así, que necesitaba entender qué estaba pasando, que la estaba castigando, que yo no era así, que ella se merecía al menos una conversación. Y ahí me di cuenta de que la frase "no eres así" definía perfectamente cómo se había acostumbrado a mí. Ella contaba con que yo sería siempre el que aguanta, el que perdona, el que pregunta con calma, el que cuida. Y ese era precisamente el punto: ya no era así. A la mañana siguiente, decidí volver a casa solo para recoger algunas cosas que había olvidado. No la avisé. Cuando entré, ella estaba en el salón sentada en el suelo, rodeada de papeles, el móvil apoyado en la pierna, las manos temblorosas. Levantó la cabeza y me miró como si no supiera si iba a gritar o a abrazarme. ¿Dónde estabas?, dijo con la voz rota. No respondí. Fui directamente al dormitorio, abrí los cajones y busqué mis auriculares, un par de camisas, mis zapatillas de correr. Ella se acercó detrás de mí y dijo: dime algo. No puedes desaparecer así. Cerré el cajón despacio y le respondí sin levantar la voz: llevo semanas desaparecido. Tú empezaste antes. Ella se quedó inmóvil, como si no supiera cómo encajar esa frase.
No sabía que te habías ido, murmuró, y no pude evitar responder, no sabías muchas cosas. ¿Qué estaba despierto? ¿Qué escuché? ¿Qué vi? ¿Qué entendí? Ahora ya lo sabes. Ella se llevó la mano a la frente. No quiero que te vayas, dijo, y aunque sonaba sincero, era demasiado tarde para que esa frase tuviera algún impacto real. No me voy del todo, respondí. Solo estoy dándote lo mismo que tú me diste a mí, distancia. Mientras cruzaba el salón para salir, ella dijo algo que me detuvo. ¿Te estás vengando? Me quedé quieto unos segundos, sin girarme. Estoy devolviéndote la sensación de no saber dónde estás parada, contesté. Esa sensación que me diste durante semanas. Ella dio un paso hacia mí. No lo aguanto. Y no pude evitar soltar, yo tampoco lo aguanté. Y aún así lo viví. Cuando salí del piso, ella no intentó detenerme. Creo que en ese momento entendió que mi distancia era la primera consecuencia tangible de lo que había hecho. No golpes, no insultos, no gritos. Solo la ausencia. Y aunque parezca suave comparado con otras venganzas, para ella era devastador. Porque si algo sabía de mi carácter, era que cuando me alejo, es porque algo se rompió de verdad. No sabría decir exactamente cuándo empezó a derrumbarse la rabia y cuando comenzó a ocupar su lugar algo más complicado, más silencioso y que dolía de otra manera. Supongo que fue durante esos días en el hotel, cuando ya no quedaba energía para enfadarme y solo quedaba un cansancio que me hacía sentir como si estuviera caminando con piedras en los bolsillos. Seguía ignorando algunas de sus llamadas, contestando otras con monosílabos, manteniendo esa distancia que sabía que la tenía descolocada, pero al mismo tiempo había empezado a preguntarme en qué punto exacto se había roto todo para que termináramos así. Porque una cosa es sentir rabia, y otra muy diferente es aceptar que tienes que tomar una decisión sobre tu vida, sobre tu presente y sobre tu futuro, y que esa decisión no puede basarse solo en castigar al otro, sino en ver qué queda de ti debajo de todo ese dolor. El cuarto día sin dormir bien me levanté del hotel y salí a caminar sin rumbo por Madrid. Terminé en la zona de lavapiés, en un banco cualquiera, mirando a la gente pasar como si el mundo hubiera seguido avanzando mientras yo estaba detenido en un punto fijo. Ahí, sentado sin tener que aparentar nada, me di cuenta de que ya no estaba cabreado. Estaba triste. Triste de una forma que no había sentido nunca. No era tristeza por perderla. Era tristeza porque algo que yo había dado por hecho, la estabilidad, la confianza, la sensación de hogar, de repente estaba lleno de grietas que no sabía cómo reparar. Después de mucho rato decidí volver al piso. No porque quisiera hacer las paces, sino porque necesitábamos hablar de verdad, sin rodeos, sin castigos, sin silencios que solo empeoraban la herida. Y porque yo ya tenía dentro una decisión casi formada, aunque aún no me atreviera a decirla en voz alta. Cuando llegué, ella estaba sentada en el sofá, con el móvil en la mano, pero sin mirarlo. En cuanto abrió la puerta y me vio, se levantó de golpe, como si llevara horas preparándose para ese momento. Tenía los ojos cansados, ojeras profundas y una expresión que no había visto nunca en ella. No era culpa, no era miedo, no era arrepentimiento. Era una mezcla de todo, como si por fin hubiera entendido que nada de lo que dijera iba a revertir lo que ya estaba hecho. Gracias por volver, dijo. Yo dejé la mochila en el suelo sin responder, avancé hacia el salón y me senté. Ella se quedó de pie unos segundos, sin saber dónde colocarse, hasta que al final se sentó a cierta distancia, como si acercarse demasiado fuese una falta de respeto. No dije nada al principio. No porque no tuviera palabras, sino porque quería que hablara ella primero. Y lo hizo. Sé que he sido injusta contigo. Lo soltó así, de golpe, sin adornar. Sé que estuve distante, que mentí, que escondí cosas. No voy a justificarlo. Respiró hondo, temblando un poco.
Pero necesito que entiendas que no fue porque no te quisiera. Me quedé mirándola un par de segundos, intentando procesar esa frase sin que la rabia volviera a despertarse. Pues lo parece, respondí al fin. Ella asintió, agachando la cabeza. Lo sé. Y tienes razón en sentirlo. Pero no fue por falta de amor. Fue por agotamiento, por miedo a sentir que estaba estancada, por inseguridad. No busco excusas. Solo intento decirte la verdad. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Por qué no me lo dijiste a mí?, pregunté, no de forma acusatoria, sino desde la desesperación más simple. Si estabas agobiada, si necesitabas algo más, si sentías que te faltaba algo, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué hablarlo con él? Ella se llevó las manos a la cara, frotándose los ojos. Porque me daba miedo que me miraras como si estuviera fallando. Pensé que si te lo decía ibas a verlo como una queja. Y necesitaba sentirme escuchada de otra manera. Ahí fue cuando la rabia quiso salir otra vez, pero esta vez no explotó. Esta vez se quedó atrapada en la garganta y se transformó en algo más sincero. ¿Y yo qué?, pregunté con la voz quebrada. ¿Quién me escucha a mí? ¿Quién me sostiene a mí? ¿Quién me cuida a mí cuando tú decides desaparecer emocionalmente durante semanas? Ella levantó la mirada, y sus ojos estaban llenos de lágrimas que no corrían, como si estuvieran retenidas por vergüenza. No pensé en eso, admitió. Solo pensaba en lo que yo sentía. Ya lo sé, respondí. Lo sé porque lo viví. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que ninguno de los dos sería capaz de romperlo, hasta que ella lo hizo con un hilo de voz. ¿Estás pensando en dejarme? Que dijera esas palabras en voz alta abrió una grieta distinta en mi pecho. No era una amenaza, no era una manipulación. Era una pregunta sincera, hecha por alguien que por primera vez estaba viendo las consecuencias reales de sus actos. No lo sé aún, dije, siendo completamente honesto. Estoy pensando en todo. Estoy procesando cosas que me costará tiempo ordenar. Pero si sé una cosa, no quiero volver a la normalidad como si nada hubiera pasado. Porque sí pasó. Y me dolió. Me dolió más de lo que he admitido. Ella se inclinó hacia adelante, aunque no se atrevió a tocarme. Yo quiero arreglarlo, dijo con la voz firme dentro de su fragilidad. Quiero hacer terapia, quiero hablar de verdad, quiero reconstruir lo que he roto. No te estoy pidiendo que me perdones ahora. Pero quiero intentarlo. Me pasé una mano por la cara. No sé si puedo darte lo que pides. ¿Qué necesitas?, preguntó ella, desesperada por entender. Dímelo aunque sea duro. La miré largo rato antes de hablar. Necesito saber que no estás aquí porque tengas miedo de estar sola. Necesito saber que no sigues conmigo por costumbre. Necesito sentir que el esfuerzo es mutuo. Y sobre todo, necesito recuperar la dignidad que perdí estas semanas. Ella tragó saliva y se acercó un poco, no demasiado. ¿Cómo lo hacemos? No respondí de inmediato. Me costó encontrar las palabras exactas, pero al final las dije. Con tiempo, con distancia, con honestidad. Y con la posibilidad real de que no acabemos juntos. Ese último punto la golpeó de lleno. Lo vi en su cuerpo. Pero no se derrumbó. No hizo dramas. No lloró de manera descontrolada. Solo asintió despacio, como quien recibe un diagnóstico duro pero necesario. Si al final me pierdes, quiero que lo sepas ya, preguntó con un hilo de voz. No voy a hacerte daño por deporte, dije. Si llega ese momento, lo sabrás antes de que ocurra. Pero necesito ir paso a paso, porque ahora mismo no sé hacia dónde voy. Ella respiró profundo y dijo algo que no esperaba. Quiero que vivas un tiempo fuera si eso te ayuda. No voy a pedirte que vuelvas a dormir aquí por obligación. No voy a presionarte.
Si necesitas distancia, la respeto. La sinceridad con la que lo dijo me dejó sin palabras un momento. No era la mujer defensiva de días atrás. No era la que evitaba mi mirada. Era alguien enfrentándose a las consecuencias, aceptando que yo tenía derecho a irme si lo necesitaba. Gracias por decirlo, respondí al fin. Ella bajó la mirada y añadió, solo quiero que sepas que te quiero. Aunque suene vacío ahora mismo. Aunque no puedas creerlo. No respondí a eso. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo sin romperme del todo. En lugar de eso, me levanté del sofá y dije, voy a quedarme aquí unos días. Pero necesito espacio dentro del piso. No quiero dormir en la misma cama. Ella asintió. Duerme en el cuarto pequeño. Yo me encargo de mover mis cosas. Y lo hizo. No dijo nada mientras cambiaba sus cosas de sitio. No lloró. No intentó tocarme. Simplemente dejó el espacio preparado, como si estuviera montando una habitación para un huésped. Y de alguna forma, eso me afectó más que cualquier grito. Porque era el reconocimiento más claro de que algo se había quebrado entre nosotros, pero que aún así ella estaba dispuesta a cargar con la incomodidad. Esa noche no hablamos más. Ella se quedó en el dormitorio grande. Yo me metí en el pequeño y me quedé mirando el techo durante horas, sintiendo el peso de la tristeza, pero también una especie de calma honesta. Ya no estaba escapando. Ya no estaba castigando. Ya no estaba vengándome. Simplemente estaba aceptando que la relación que teníamos había muerto, y que si algo iba a renacer, sería otra cosa totalmente distinta. Y mientras intentaba dormir, me di cuenta de que por primera vez desde que todo empezó, ya no sentía miedo. Solo incertidumbre. Y esa incertidumbre era dura, sí, pero también era auténtica. Y yo necesitaba autenticidad más que cualquier promesa. La mañana en que decidí levantarme antes que ella sentí algo distinto, como si el cuerpo hubiera entendido lo que mi cabeza llevaba días evitando admitir. No era alivio, tampoco era resignación, mucho menos entusiasmo. Era una especie de claridad cruda, casi incómoda, pero necesaria. Me miré en el espejo del baño un largo rato, con la luz tenue que siempre dejábamos encendida por costumbre, y por primera vez desde que todo empezó no me vi derrotado. Me vi cansado, sí, pero también firme, como si la tristeza hubiera dejado espacio a algo más estable, algo que no dependía de lo que ella hiciera o dejara de hacer. Desayuné solo, sin hacer ruido, sin mirar hacia el pasillo. Me serví café en la taza que siempre usaba ella y me di cuenta de que ya no me molestaba. Era un gesto mínimo, pero entendí que no tenía por qué seguir esquivando objetos que antes compartíamos. A media mañana ella salió del dormitorio. Tenía el pelo recogido y la cara aún marcada por el sueño, y por un momento pensé que iba a decir algo amable, algo conciliador, algo que hiciera más fácil lo que estaba por venir, pero lo único que dijo fue, ¿has dormido algo? Respondí la verdad, un poco. Asintió y se sentó frente a mí, pero no intentó acercarse. No cruzó las manos para buscar contacto. No pidió disculpas otra vez. Solo se quedó ahí, mirándome con una mezcla de nervios y aceptación. Como si estuviera viendo en mi cara que ya sabía lo que iba a pasar. Nos quedamos así varios minutos antes de que yo rompiera el silencio. Tenemos que hablar, dije, aunque ambos sabíamos que aquella frase ya no habría una discusión, sino un cierre. Ella respiró profundo, bajó la mirada un momento y después me sostuvo los ojos como si fuera consciente de que ese intercambio iba a definir cómo recordaría yo toda esta historia el resto de mi vida. No había ansiedad en su expresión, ni rabia, ni defensas. Solo una serenidad triste que daba la sensación de que ya había pasado por todas las emociones posibles. Dime, dijo al fin, y su voz no tembló. Me gustó que no temblara. Sentí que era una señal de respeto.
Llevo días dándole vueltas, empecé, acomodándome en la silla para no sentirme encajado. He pasado por todo. Por la rabia, por la humillación, por la necesidad de hacerte daño, por la distancia, por el cansancio. Y ahora siento algo distinto, algo que no puedo ignorar. Ella no apartó la vista en ningún momento. La dejé seguir ahí, silenciosa, mientras ordenaba mis palabras. No puedo volver a la relación que teníamos. No puedo pretender que lo que pasó no me cambió. Y no puedo pedirte que seas alguien que no eres. Ya no se trata de castigo ni de perdón. Se trata de que necesito cerrar lo que ya no funciona para poder vivir en paz. Ella frunció levemente el ceño, no como quien se resiste, sino como quien intenta encajar la frase exacta. ¿Quieres divorciarte?, preguntó en voz baja, sin dramatismo. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un desafío inevitable. Podría haber respondido de inmediato, pero me obligué a hacerlo con claridad, sin dureza, sin prisa. No lo sé todavía, dije, y lo dije tal cual, porque era la verdad más honesta que tenía. Pero sí sé que necesito separarme. No como castigo. No como venganza. Necesito espacio, necesito reconstruirme sin hacerlo dentro de una dinámica que ya no me sostiene. Y necesito ver quién soy sin ti durante un tiempo. Ella cerró los ojos unos segundos y respiró hondo. No lloró. No hizo ningún gesto melodramático. Solo apretó las manos sobre las rodillas, como si anclarse al cuerpo fuera la única forma de no derrumbarse. Si eso es lo que necesitas, lo acepto, dijo, y su voz estaba tan calmada que por un instante me dolió más que si hubiera gritado. Sé que te hice daño. Sé que te fallé. No tengo excusas. Y si lo que te devuelve estabilidad es estar lejos de mí, no voy a impedírtelo. Me sorprendió lo fácil que salió la siguiente frase. No te odio. Ella abrió los ojos de golpe, como si no esperara escucharlo. No te odio, repetí. Estuve muy enfadado, sí. Me rompió ver cómo te alejabas mientras yo intentaba entender qué estaba pasando. Me dolió descubrir lo que sentías por otra persona. Me dolió que no confiaras en mí para contarlo. Pero no te odio. No podría. Ella bajó la mirada otra vez y apretó los labios, pero no dijo nada. No hacía falta. Continué. Solo quiero tranquilidad. Quiero respirar sin sentir que llevo un peso encima que no es mío. Quiero dejar de vigilar cada gesto, cada silencio, cada movimiento, como si esperara que todo se repitiera. Y contigo aquí, con todo lo que ha pasado, no puedo. Ella levantó la cabeza y me miró con una honestidad que no le había visto en mucho tiempo. Si te vas, no voy a culparte, dijo. Si decides que no quieres volver, tampoco. Quiero que sepas que estoy dispuesta a asumir las consecuencias de lo que hice. No voy a perseguirte, no voy a suplicarte, no voy a hacerte sentir culpable por querer cuidarte tú primero. Solo quiero que encuentres paz, aunque esa paz no me incluya. Aquella frase me atravesó de una forma que no esperaba. No porque sonara noble ni sacrificada, sino porque por primera vez en semanas sentí que estaba hablando con la mujer con la que compartí tantos años, no con la persona perdida que había estado habitando su cuerpo esos últimos meses. Gracias, dije. Y era sincero. Nos quedamos en silencio otra vez. Pero esta vez no era un silencio tenso ni hostil. Era el tipo de silencio que aparece cuando ya no queda nada por defender. Ella fue la primera en romperlo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Voy a buscar un piso pequeño durante unos meses, respondí. Cerca del trabajo. No quiero irme de Madrid ni desaparecer. Solo necesito un espacio propio. Ella asintió y dijo, te ayudaré si necesitas algo. Le dije que no hacía falta, y ella no insistió. ¿Quieres que avise a tu familia?,
Preguntó después, con ese tono que había usado tantas veces cuando había que resolver algo práctico. Negué con la cabeza. Lo haré yo cuando esté preparado. Volvió a asentir, respetando eso también. Después de un rato, ella dijo algo que no esperaba escuchar. ¿Quieres saber si sigo hablando con él? Me tomó por sorpresa la pregunta directa, pero respondí con la misma claridad. No, ella frunció el ceño. ¿No quieres saberlo? Me incliné hacia adelante. No. Porque ya no cambia lo que necesito. Saberlo no va a influir en mi decisión. Ella apretó la mandíbula y dijo, lo dejé. Hace días. No quiero nada con él. No quiero ese tipo de vida. No reaccioné. No porque no me importara, sino porque ya no era una variable importante. Ella lo entendió y no insistió. Hablamos unos minutos más sobre cosas logísticas, mis cosas, el alquiler, cómo gestionaríamos los pagos temporales, la posibilidad de hacer terapia individual antes de una terapia conjunta. Pero todo se dio con una calma inesperada, como si los dos hubiéramos entrado en una fase donde ya no hacía falta luchar, solo aceptar. Antes de levantarme, ella dijo una última cosa. Gracias por decírmelo así. Gracias por no destrozarme cuando podrías haberlo hecho. La miré y respondí, no tendría sentido. Ya estamos bastante rotos. Ella cerró los ojos, como si esas palabras pesaran más de lo que esperaba, pero no replicó. Me levanté, tomé mis llaves y mi cartera, y caminé hacia la puerta. Ella no se acercó para detenerme. No tocó mi brazo. No me pidió un abrazo. Solo dijo, con una voz baja pero firme, espero que encuentres lo que buscas. No me giré. Solo respondí, espero lo mismo para ti. Y salí del piso. Mientras bajaba las escaleras, sentí algo extraño, no alivio total, no felicidad, pero tampoco ese dolor insoportable de los días anteriores. Era otra cosa, una especie de aceptación que todavía no sabía si dolería más después, pero que en ese momento se sentía honesta. Y pensé en algo que me sorprendió, ya no estaba caminando hacia una ruptura. Estaba caminando hacia una vida nueva. No sabía si mejor o peor. Solo nueva. Y eso, después de tantas semanas de emociones rotas, ya era suficiente para seguir adelante. La historia no termina con un final perfecto ni con una reconciliación dramática. Termina así, con dos personas que dejaron de fingir, con una verdad que salió a la luz aunque doliera, y con una decisión que yo sabía que era lo único que podía salvarme de seguir perdiéndome dentro de una relación que ya no sostenía mi vida.